Hoy Jueves Santo iniciamos el tiempo fuerte de la Semana Santa, el Triduo Pascual, y lo iniciamos con la celebración de la Última Cena. Y el texto que la Iglesia nos propone meditar es el de Juan 13, 1 al 15, que dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, y el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en una fuente y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. La Eucaristía de hoy es solemne y conmemora la Última Cena. Esa Última Cena de Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en Jerusalén. Después de esta cena, ya de noche, Jesús volverá a su escondite en el Monte de los Olivos. Y pocas horas después será apresado, enjuiciado, torturado y crucificado. En la solemne Eucaristía de hoy celebraremos, en primer lugar, que en esa cena Jesús instituyó la Eucaristía. Durante la cena, Jesús partió el pan, se los dio y les dijo que comiesen de él, que es su cuerpo. Y les dio el vino y les dijo que bebiesen de él, que es su sangre. Es decir, hoy celebramos que Jesús se nos entregó completamente. Para significarlo, la Eucaristía empieza hoy con el sagrario vacío, y hoy se consagrarán las hostias necesarias para hoy y para mañana. Pues el Viernes Santo es el único día en el año en donde no se celebra la Eucaristía. En segundo lugar, hoy celebramos el sacerdocio. Cuando Jesús les dijo a los suyos, hagan esto en memoria mía, les concedió la gracia de transformar en su nombre el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y con este deseo suyo, la Iglesia ha entendido que instituyó el sacramento del orden sacerdotal, a fin de que los sacerdotes hagan la Eucaristía en memoria suya. Después del comentario de la palabra, el sacerdote hace un gesto único, que solo se hace el día de hoy, Jueves Santo. Repitiendo el gesto de Jesús con sus discípulos, el sacerdote les lavará los pies a 12 personas. Este gesto pone en práctica lo que nos dice el Evangelio de hoy. Después de la Eucaristía de esta tarde, la Iglesia empieza la celebración de la Pasión del Señor. Al terminarla, se omite la bendición final y el despido en paz, y simbólicamente se llevan el pan y el vino consagrados a un lugar aparte que se ha preparado especialmente, al que se llama monumento, frente al cual se podrá orar en las horas que vienen. Se deja abierto el sagrario,
se desnuda el altar y empieza un momento de silencio y de oración para acompañar a Jesús en su pasión. En el texto que hoy la Iglesia nos presenta, primero Juan nos subraya lo que motivó a Jesús a enfrentar su muerte. Dice el texto que sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Era su hora, su kairos, el momento de mostrarle al Padre el extremo de su amor por nosotros. Lo que hizo Jesús, esto es vivir su pasión, fue una decisión libre. Lo hizo porque quiso y lo hizo solo porque nos quiere. Jesús nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a ofrecer su vida para que nosotros pudiésemos vivir, para que descubriésemos el camino que nos lleva a la vida. Y nos va a enseñar que este camino de vida consiste en entregar la vida en servicio a los demás. Luego de esta introducción, Juan nos ubica en la cena de Pascua. Estaban cenando, dice. Y nos dice que el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Judas el traidor estaba con ellos, y él va a participar en la última cena. Entonces, en medio de la cena, Jesús hace un gesto desconcertante. Sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, y que en él estaba la decisión, seguir o abandonar, y ya sabemos que decidió seguir, y sabiendo que venía de Dios y que a Dios volvía, Jesús sabe que todos hemos salido de Dios y que nuestro único destino es volver a Él. Y sabe que lo que da sentido a la vida es desear volver a Dios, pues para volver a Él nos ha creado. Y entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en un lavatorio y se puso a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla con la que se había ceñido. Y Jesús se puso a lavarle los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas. Lo que hizo no era parte de la celebración de la Pascua. ¿Pero por qué lo hizo? Primero, hay que decir que el Evangelio de Juan es el único que no nos transmite el relato de la Eucaristía. En vez de hablarnos de la institución de la Eucaristía, él nos relata el lavatorio de los pies. Tal vez para enseñarnos que quien comulga el cuerpo y la sangre del Señor se hace servidor de los demás y debe estar dispuesto a lavarles los pies a todos. Y segundo, lavar los pies a sus discípulos era un gesto de cortesía que el dueño de casa ofrecía a sus huéspedes. En consideración a que la gente caminaba mucho y los caminos estaban llenos de polvo, a fin de que sus invitados se sintiesen cómodos, el dueño ordenaba que se los lavasen. Pero la tarea de lavarlos la hacían los esclavos o las mujeres de la casa. El dueño, el señor de la casa, nunca hacía esta tarea. Por eso cuando Jesús llegó a Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Pedro se resiste, porque no entiende cómo Jesús, el Maestro y el Señor, está haciendo un trabajo de esclavos. Entonces Jesús le responde: «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro y los demás aún no han entendido que el camino de Jesús consiste en servir a todos en todo, hasta dar la vida en el esfuerzo. Esto recién lo van a entender cuando lo vean resucitado. Recién entonces comprenderán que el camino de Jesús, el del servicio a los demás, realmente lleva a la vida. Entonces Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Y Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Es decir, si no te dejas lavar, no eres de los míos. Si no entiendes que mi camino es así, no podrás seguirme. Entonces, si la condición para ser de los suyos es dejarse lavar, Pedro le dijo: «Entonces lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Pero Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies,
porque todo él está limpio. Y también ustedes están limpios, aunque no todos están limpios. Judas no estaba limpio, y Jesús lo sabía. Por eso dijo, no todos. La limpieza de la que habla Jesús es más bien una limpieza interna, una limpieza del corazón, una limpieza de intenciones. Tenemos que tener el corazón sano, recto, para caminar con Él. Y eso es lo que se requiere para que podamos comer de su cuerpo y de su sangre. El texto dice que cuando acabó de lavarle los pies se volvió a vestir y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho yo con ustedes? Ninguno entendió, más bien estaban desconcertados al ver lo que estaba haciendo Jesús. Y en medio de esa perplejidad se dejaron lavar los pies. Y entonces a partir de ese gesto viene la enseñanza del Señor. Y les dice, ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien porque lo soy. Jesús reconoce que Él es el Maestro de todos ellos y que está por encima de ellos. Pero el camino de Jesús no consiste en usar nuestra fuerza, nuestro dinero, nuestra inteligencia, nuestros estudios y nuestro poder para ponernos por encima de los demás. Más bien es todo lo contrario. Por eso Jesús les dice, si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y de esto se trata el camino cristiano. Que como ven, no es fácil, pero sabemos que si lo hacemos seremos felices aquí y ahora y después resucitaremos. El texto termina con Jesús diciendo, les he dado ejemplo para que lo que yo hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Y esto es lo que hay que hacer. De esto se trata el ser discípulos de Jesús. En esto consiste ser cristianos, es decir, en hacer lo que Él ha hecho. En conclusión, y a la luz del lavatorio de los pies, los invito a preguntarnos, ¿soy de los que les gusta ser servidos o estoy dispuestos a servir a todos en todo? Si tengo alguna ventaja sobre otros, en inteligencia, educación, posición, dinero, ¿aprovecho esta ventaja para creerme superior a los otros? ¿O si más bien, reconociendo esta ventaja, me pongo al servicio de los que no la tienen? Acompañemos pues a Jesús ahora que empieza la celebración de su pasión, pidiendo por aquellos que pasan por problemas y sufren injusticias en esta vida, para que el Señor los consuele en medio de sus dificultades, con la certeza de que está siempre con ellos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.